Nos encontramos en la Cineteca FIC, en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, edición 34, Chile, país invitado de honor. Y bueno, la Cineteca finalmente asumiendo su papel como sede medular de manera ya rotunda, incontestable, con todas sus salas funcionales. Y por supuesto, desde aquí estamos ya disfrutando de lo mejor del cine hecho en Iberoamérica. Tenemos un montón de piezas interesantes en este episodio de Cinerama, así que quédense con nosotros para descubrir qué está pasando en el Festival Tapatío. El trabajo del director de arte en un filme no es menor. Se trata del seguimiento a los detalles, de crear armonía en los espacios, de dar vida a la poesía. Eugenio Caballero ha hecho de este oficio su forma de vida y le ha traído tantas satisfacciones como retos. Durante la masterclass impartida por él en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, detalló que se trata de hacer las cosas con pasión y con un poco de suerte. Por ejemplo, para mí en la dirección de arte, la forma, el color, ¿no? son dos cosas que son muy importantes para poder transmitirlo. Eugenio Caballero, quien recientemente estuviera nominado al Oscar por Roma y obtuviera la aclamada estatuilla por su trabajo en El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, conversó con Carlos Gómez Iniesta. A él le confesó que no hay una sola forma de trabajo o fórmula que dicte la excelencia de un director de arte. Y seguimos en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Estamos justamente en la flamante Cineteca FIC, donde nos encontramos ya un sospechoso común de Cinerama, Sebastián Del Amo. Hola, ¿qué tal? Sebastián, hicimos, me acuerdo en su momento, entrevista con El fantástico mundo de Juan Orolo, con Cantinflas y ahora con El complot mongol. No, ya eres cliente de Guadalajara. Pues la verdad es que Guadalajara es mi festival favorito en el mundo, ¿no? Fíjate que precisamente quería que platicáramos un poco sobre esta curva que tuvo el complot mongol, porque una de las cosas que creo que asumiste con responsabilidad particular fue el tema de la adaptación, ¿no? Querías lograr algo muy específico y muy concreto al llevar de la literatura a la pantalla este relato, porque sientes un respeto profundo por el texto original. Sí, no, definitivamente. O sea, la novela del complot mongol es, sin duda, una de mis novelas favoritas. Tal vez la más, ¿no? Y fue en una novela que, bueno, mi madre en su día, cuando yo tenía como 13 años, me la pasó para leer y me voló la cabeza, ¿no? O sea, fue una novela que pues de alguna manera me hizo descubrir el placer de la lectura, ¿no? Yo era, la verdad, muy mal lector de niño y pues me cambió la vida, ¿no? Luego a partir de ahí, cada cierto tiempo pues iba revisitando el texto, ¿no? Lo leía, ¿no? Luego cuando tenía yo como 20 años, por el mero gusto de hacer algo con el texto, me puse a hacer un cómic, ¿no? Que, bueno, yo soy pésimo dibujante, ¿no? Entonces no era ninguna intención de hacer nada con el texto, o sea, más que el placer de hacer algo, ¿no? Luego, bueno, el cómic me sirvió un poco como antecedente del storyboard, ¿no? Ahí, mis palitos y mis bolitas, ¿no? Y bueno, pues te digo, cuando ya me volví director de cine, pues lo natural era como, ¿no? Acercarme nuevamente y fue una de las, cuando me acerqué con los descendientes, fue una de las cosas que me pidieron muy encarecidamente, ¿no? Digamos, los descendientes, la verdad, no quedaron muy contentos con la adaptación que se hizo en el 78, ¿no? De Antón Ezeiza, porque con todo respeto y honestidad, me parece que sí es una adaptación un poco rara. Por ejemplo, no tiene agente ruso esa versión, ¿no? Hay dos agentes gringos que quién sabe por qué están peleados entre ellos, ¿no? y le hacen la vida imposible a García, por decirte una, ¿no? Sí, claro. Una de las cosas. Entonces, me pidieron eso, que sea intentarle ser muy fiel al texto y sobre todo al espíritu del texto, ¿no? Una de las cosas que más han estado llamando la atención desde que se construyó el proyecto, se comenzó a filmar, es el elenco. ¿Qué tan importante te resultaba consolidar un elenco que tuviera ese peso, digamos, mediático, o simplemente sucedió? No, mira, digamos, no, sí fue completamente una decisión. Fue un complot. Fue un complot, totalmente fue un complot. O sea, el rollo es que, claro, yo cuando presento, o sea, yo cuando estaba en la promoción de Cantinflas,
y que la distribuidora que movió Cantinflas me dice, oye, ya vamos a llevarla a toda América Latina. Yo ese día llegué así con mi guión y digo, hola, pues mira, ¿cómo ves, no? Casualmente traía esto. Claro. Y su respuesta fue, ¿sabes qué? Esto no me interesa, el cine negro no jala, ¿no? Tráeme una comedia romántica y te la financio mañana, ¿no? Así, una serie de cosas así que dije, o sea, la verdad me bajonearon bastante. Entonces, digamos, en ese sentido lo que intenté hacer fue encontrar, por medio del elenco, pues un balance entre lo estrictamente autoral y lo comercial. Porque, digamos, ahora mismo tenemos un cine autoral o ¿no? Que no es popular, ¿no? O sea, hay una enorme cantidad de películas que desgraciadamente o no tienen distribución, o cuando tienen distribución es muy marginal, o que directamente ¿no? Nadie las consume. Y por otro lado tenemos un cine comercial que efectivamente es muy popular, pero que bueno, ciertamente pues le hace falta darle una buena dosis de propuesta estética, visual, temática, ¿no? Hacer una cosa, un cine bastante más inteligente, ¿no? Y digamos, no quedarse al nivel del pastelazo. Y entonces en la medida en la que encontremos este balance, creo que ahí es donde va a venir realmente el crecimiento real del cine mexicano, porque ciertamente no creo que el cine mexicano sean ni las 10 copias que salen de manera marginal en la Cineteca, ni las 3.500 que inundan las salas, sino el crecimiento real del cine mexicano, porque en ambos lados del espectro luego te encuentras casos que pues terminan siendo, o sea, que ni un lado ni el otro son negocio, ¿no? Claro. Entonces el balance, yo creo que el crecimiento del cine mexicano pues es cuando salgamos en este rango intermedio de unas, yo qué sé, 1,000 y pico copias, pero que sean consumidas y que, ¿no? Realmente que lleven al público a las salas, y que ahí es donde creo que pues creceremos como industria, ¿no? Claro, Sebastián, El complot mongol llega a salas en abril. 18 de abril. Pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias, amigos de Cinerama, por acompañarnos en esta entrevista con Sebastián Del Amo. Bienvenido a Guadalajara de vuelta. Muchas gracias, Arturo. Y nada, continuamos con más. Y estamos en la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y acabamos de salir de una proyección de una cinta mexicana con una historia íntima, pequeña, también poderosa, sí, con un carácter más o menos desértico. Y vamos a platicar ahora con el director David R. Romay, Benny Emanuel, protagonista de la cinta Detrás de la montaña. Y chicos, primero que nada, ¿por qué no le comparten al público de qué va este tremendo drama? Bueno, esta es la historia de un joven de 20 años. Bueno, es un joven que el padre abandona el día que nace, y 20 años después, cuando la madre fallece, decide buscar al papá que lo abandonó, con la intención de encontrarlo y de matarlo si es que se presenta la oportunidad. Benny, hay un detalle finísimo respecto a tu interpretación, y es que es una interpretación muy contenida, ¿no? El personaje todo el tiempo está funcionando como una especie de cofre que está atrapando las emociones. Quiero que me cuentes cómo fue el trabajo con este señor en ese sentido. Fue un trabajo largo, fue un largo trabajo de mesa, porque justamente David, cuando yo leí el guión, en mi cabeza dibujaba un personaje así, un personaje introspectivo, un personaje chiquito, un personaje para sí mismo todo el tiempo. Cuando se presenta esta situación de la muerte de su madre, creo que en su cabeza dice, necesito salir, necesita reinventarse de algún modo u otro, y lo que hace para eso es tomar de pretexto el fallecimiento de su mamá y decir, pues voy a dispararle a mi papá porque cree que tiene el valor para hacerlo. Entonces, pues sí, el trabajo fue un trabajo largo, fueron 2 meses, 1 mes y medio de investigábamos otros personajes, me dio referencias cinematográficas en las que creía que podía estar, si armamos un rompecabezas de varios, hacer un personaje de este estilo, y pues nada, lo llevé con David todo el tiempo de la mano, y pues siento que está padre, se creó ahí un personaje bonito, chiquito. David, ¿cómo llegas al título de la película, que creo que es bastante singular? Sí, el título de la película viene de la idea original de la película. Yo tenía un juego con mi hermana cuando éramos muy chicos que viajabas más en carretera que ahora. Ajá. Y un poco siempre jugábamos
a ver detrás de qué montaña estaba el destino al que íbamos, ¿no? O sea, siempre veías como una montaña muy lejana y decías, ok, te apuesto a que es detrás de esa, ¿no? Yo digo que detrás de esa. Y siempre llegabas a la montaña y te quedaban otras 30 montañas adelante. Y de ahí un poco nace la inspiración de la película, era este asunto de uno pasa la vida esperando a que algo suceda para tomar acción, ¿no? Y entonces la historia siempre surgió con ese título y cuando se fue modificando y se fue volviendo más al conflicto padre-hijo, pues mantuvo el título porque a mí me parecía que al final de todas maneras tenía esa linda analogía de que detrás de la montaña te iba a esperar algo, ¿no? Entonces de ahí viene un poco el título de la película. Pensando en la experiencia que acabamos de tener en pantalla y pensando en el público que podría buscar la película en el festival, ¿cómo le sintetizarías la clase de experiencia que recibe cuando ve Detrás de la montaña? Es una lección de vida poderosa, de reinvención y de introspección humana. ¿De qué tal? Dices, toda la noche estuve pensando, cuando me pregunten... A ver, ¿qué dije? Dame esto otra vez. Sí, ahorita les mandamos el link me en mandas YouTube una para copia que sí, claro. Chicos, ¿saben todavía qué proyecciones les quedan dentro del festival? El martes 12 en Cinemex a las 6 de la tarde. Bueno, pues ahí lo tienen, Detrás de la montaña, una película que se encuentra dentro del festival, están en la competencia por el premio Mezcal, entonces no pierdan la oportunidad de buscar las películas mexicanas que hay dentro del certamen. Y pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar acá en Cinerama. A ti, muchas gracias. Y nosotros continuamos con más. El año pasado, en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, descubrimos un documental bellísimo llamado Lejos del Sentido, una película que yo disfruté un montón y me da un montón de gusto precisamente por eso, saber que Olivia Luengas, directora de aquel documental, ahora presenta otra peli en esta edición del festival, justo un año después, pero ahora no es un largometraje, es un cortometraje, ¿verdad, Oli? Sí, así es, Arturo, un cortometraje documental. Una cosa interesante, creo yo, del documental, o por lo menos algo que me intriga, es saber cómo es que encontraste a este personaje y cómo es que dijiste, aquí hay una película. El cortometraje de La Abuela del Año se grabó en Comalcalco, Tabasco, que es un pueblo donde siempre hemos ido desde niñas ahí. Y bueno, mi personaje es una mujer que está a punto de cumplir 80 años justo en marzo. En el momento en el que grabamos el documental tenía 78 y ella toda su vida quiso ser reina de belleza, ¿no? Este pueblo es un lugar muy pintoresco donde hay una cultura especial como hacia la belleza. Entonces, este asunto de ser embajadora, como le llaman también, es como una ilusión que muchas mujeres tienen. Pero María no pudo ser embajadora cuando era joven por circunstancias que verán en el cortometraje. Y entonces ahora, a sus 78, resulta ganadora en un concurso que se llama La Abuela del Año y vive esta experiencia. Olivia, ¿cómo fue de distinta la experiencia de hacer Lejos del Sentido a este nuevo documental? Digo, más allá del formato, del largo al corto, ¿cómo fue en particular abordar esta historia que incluso asumo, no sé si acertadamente, tiene a lo mejor incluso un tono diferente al de Lejos del Sentido? Sí, este corto lo disfruté mucho porque, bueno, claro, el formato de corta duración también es como más cómodo, por lo menos en el momento de la producción. Y pues era disfrutarlo por completo junto con María, porque pues eran situaciones que ella también disfrutaba mucho, que la disfrutaba a veces también con su hijo, con su hija y con su yerno, que en particular la relación con su yerno es muy peculiar y muy divertida también. Entonces la verdad es que fue pasarla bien y fue, bueno, me fui solita a grabar. Y lo disfruté muchísimo, la pasé como muy bien. ¿Qué tipo de experiencia se va a llevar el espectador que vea esta pequeña historia, ¿no? Pues yo creo que el espectador va a salir con una experiencia de haber visto algo pues poco
pues poco profundo, se podría decir, como... o sea, sí hay temas que en el cortometraje quise como tocar por la superficie y que hablan de la vida y de aceptar o dejar venir las oportunidades que, aunque no hayan llegado de manera oportuna o en el momento en el que creíamos que era oportuno, igual disfrutarlas y vivirlas. Pero sí es un cortometraje para disfrutarlo, reírse y pasársela bien. Olivia Luengas, muchísimas gracias por estar en Cinerama. Pues ahí lo tienen, otra de las propuestas que podemos encontrar dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el documental corto La Abuela del Año. Nosotros continuamos con más aquí en Cinerama. Bueno, amigos de Cinerama, continuamos en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, edición número 34, y ahora vamos a charlar acerca de un largometraje titulado Cigüeñas. Están con nosotros el director Heriberto Acosta y el productor Alex Briceño. ¿Cómo están? Muy bien, Arturo, gracias. Lo primero que tendría yo que resaltar es que la experiencia que el espectador va a recibir es la de una road movie, ¿verdad? Así es, sí. Cigüeñas es una película que hace una celebración sobre la juventud. Es una película de viaje y en este viaje los personajes se descubren un poco a sí mismos. El tema central de la película es cuáles son las opciones que tiene una mujer si es que desea interrumpir un embarazo. Y como sabemos, la legislación en Jalisco no permite una interrupción voluntaria, entonces ella tiene que buscar la manera clandestinamente de hacer esto, y en el proceso descubren su lugar en el mundo un poco. La construcción de la película es una construcción no lineal, entonces por un lado vemos el viaje de los personajes y por otro lado un desdoble de quiénes son ellos, cómo se enfrentan a la incertidumbre de crecer, de hacerse adultos en un mundo en donde en realidad, o en un país mejor dicho, en donde denostamos constantemente a los jóvenes, les ponemos apodos como ninis o millennials, o nos quejamos de ellos sin ver realmente sus circunstancias, y que hay gran valor en la juventud actualmente. ¿Cuál fue la complicación como más importante o más notoria que encontraron al tratar de levantar este proyecto? Bueno, para empezar, este es un proyecto que es, se considera indie film. ¿Por qué? Pues porque está hecho con un crew reducido, está hecho con dinero propio de Heriberto y de los coproductores, entonces no tenemos ningún apoyo. Creo que es el principal reto. Es una película que tiene alrededor de 150 extras y tiene 48 locaciones y es un viaje por carretera, entonces creo que el mayor complejo es el dinero, ¿no? Pero creo que Cigüeñas demuestra que no es imposible que se pueda realizar esto, ¿no? Heriberto, mencionabas hace un momento dos cosas que me parece que son como sustantivas en la película. Primero, la forma en la que es filmada la juventud dentro de la película, y la otra un tema imperativo, ¿no? Que tiene que ver con un asunto de salud pública, con un asunto de autodeterminación. ¿Cómo fue el proceso de construir el guión? ¿Surge con la idea de hacer una película donde estuviera presente el tema del aborto, o surge con un personaje que brota primero y empieza como a tomar forma? Surge a partir de una experiencia personal que tuvimos mi esposa y yo. Durante el primer embarazo tuvimos un aborto espontáneo, y al acudir al hospital con mi esposa sangrando gravemente, nosotros pensábamos que nos iban a atender a la brevedad y pensábamos que iba a ser, nos iban a ayudar a salvar la vida de mi esposa, pero en cambio comenzamos a hacer, nos comenzaron a cuestionar porque fuimos sujetos de sospecha de que había una interrupción ilegal, y tuvimos que hacer una serie de trámites para comprobar
con todo nuestro dolor en el que estábamos, comprobar que no éramos culpables de ningún delito. Ese fue el detonante para acercarnos a hacer esta película. No me interesaba hacer algo necesariamente autobiográfico de esto, pero quería plantear el tema que sucede con los jóvenes, ¿no? Una producción totalmente independiente, ya lo mencionabas, Alex. ¿Cómo fue la parte de la pre? ¿Qué tan complicado fue y cuánto tiempo les tomó en términos de tiempo llegar a arrancar un rodaje? Recordando, son 9 meses los que estuvimos trabajando. 9 meses cuando Heriberto me presenta proyecto, y de ahí empezamos a arrancar con el casting, que también son actores que es su ópera prima también, nunca habían estado. Entonces dimos la búsqueda entre casi 300 personas. O sea, 300 personas estar buscando estos actores, y después nos dimos a la tarea de las locaciones, ¿no? Es el tiempo más o menos que llevó la preproducción. Heriberto, para cerrar la charla, ¿qué clase de experiencia va a obtener el espectador que encuentre dentro de la programación del Festival Cigüeñas? Se decía, voy a apostarle a esa peli. Pues si quieren ver una película que es un viaje tanto visual como auditivo, yo los invito a ver nuestra película Cigüeñas. Yo la hice pensando en un público que quiera descubrir, que se quiera involucrar, que quiera participar en armar qué es lo que sucede en la película. Y bueno, pues para mí es un viaje muy hermoso que celebra la juventud. Pues ahí lo tienen, Cigüeñas, dentro de la sección Hecho en Jalisco, en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y nada, pues nosotros continuamos con más aquí en Cinerama. Soy Eduardo Esquivel, director del cortometraje Playa Gaviotas, una historia que explora la soledad de dos personas en un momento de sus vidas en el que necesitan compañía, gritan por esa necesidad de compañía. Una historia sobre el aborto, una historia sobre cerrar ciclos, una historia sobre entender que la soledad está como muy subestimada. Es una historia, es un viaje al mar de dos desconocidos que encuentran de alguna manera compañía en momentos de crisis, y es una exploración y un homenaje a muchas historias que de alguna manera han sido como invisibilizadas y han sido pues muy anónimas, ¿no? Entonces nace de ahí, nace de historias anónimas y de una exploración muy personal. Y esta historia pues quisiera que tuviera como esa dignificación que todo el equipo creativo el equipo creativo técnico, ¿no? Que de más de 25 personas que creyeron en ella, se represente ahí, y que de alguna manera también cada uno de los integrantes pues lo dio todo, ¿no? Y pues nada, que esperemos que les guste. Playa Gaviotas está en el programa 5 de cortometraje iberoamericano. Se estrena el próximo miércoles aquí en el CAE a las 8:50 de la noche. En el Cineforo se presenta el jueves y el viernes en Cinemex Ania. Es programa 5, hay varios cortos, hay bastante cine tapatío, bastante cine mexicano. Vayan a verlo. Gracias. Espero que hayan disfrutado de este Cinerama, de las entrevistas, de las recomendaciones. Y si quieren saber qué ver en el festival, yo les recomiendo que se metan a la página del FIC, fic.mx, y descarguen el programa de mano. Lo pueden descargar en PDF o incluso instalar la app oficial donde pueden encontrar toda la programación. Nosotros nos despedimos y recuerden que mañana todavía tenemos más del festival en Cinerama.